Muy buenas noches. De esta manera vamos a sustentar el parcial taller de contratos mercantiles. Vamos a resolver en este caso la primera pregunta, que es un caso, y vamos a responder la número A, que dice: existe compraventa. En el caso anterior, justifique jurídicamente su respuesta explicando desde el análisis cada uno de los siguientes elementos. Bueno, en esta primera parte vamos a identificar si existen los elementos esenciales y dos, si existen partes. Como podemos establecer, existen las partes, un comprador y un vendedor, Máquinas Limitada, que es el comprador, y la empresa Imprens S.A., que es la vendedora. Los elementos esenciales en este caso lo establece el Código Civil en su artículo 1587. En este caso es el bien y el precio. El bien es la retroexcavadora y el precio pactado oscila entre los 50 y 60 millones de pesos inicialmente, que luego se termina dando por 95 millones de pesos. Para este caso, si existe compraventa en el caso anterior, para mí sí. ¿Por qué? Porque en esta compraventa existen las partes que, según el artículo 1849, que dice concepto de compraventa en el Código Civil, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por cosa vendida se llama precio. ¿Okay? Pero no solamente el Código Civil, también lo establece el Código de Comercio en su artículo 905. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Sí? Cuando el precio consista en este dinero y la parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo se equiparán a dinero el título valores de contenido de crediticio y los créditos comunes conservativos de dinero. Correcto. Entonces el mismo artículo nos está diciendo. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Bueno, así las cosas podemos decir que existen los elementos esenciales, primero que todo, el bien y el precio. Para que exista una compraventa se necesita el consentimiento de las partes. En ese preciso momento se encuentra el consentimiento de las partes. Y en el artículo 920 del mismo Código Civil habla del precio. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de detenerlo, pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio de la que tenga el día y lugar de la entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactar. Bueno, en este caso no hay un precio irrisorio y por lo tanto pues no habría problema en esa parte. El perfeccionamiento de este contrato lo podemos encontrar en el artículo 1867 del mismo Código Civil. 1867, venta de las universalidades. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que en contrato de compraventa en materia civil se establece que el contrato de compraventa se perfecciona si se lleva a cabo un acuerdo de las partes respecto a la cosa y el precio. En el Código de Comercio no establece expresamente el perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, el Código de Comercio en su artículo 864 habla sobre el contrato general. Menciona que el contrato mercantil no se entiende celebrar en el momento en que se acepta la propuesta del negocio. ¿Sí? Solamente se necesita el consentimiento de las partes para que se perfeccione el contrato de compraventa. Por eso sí estoy de acuerdo que sí hay contrato de compraventa en este primer caso. Bueno, para este segundo punto, exactamente el B del mismo caso, ¿qué solución jurídica viable y seria le daría a la empresa Imprens S.A. que no sea la conciliación o contratar otro abogado? Tenga en cuenta que se busca una respuesta concreta. Este mismo caso tendría tres opciones. Para mí tendría tres opciones jurídicamente en las cuales representaría yo a la empresa Imprens S.A. para exigir sin necesidad de hablar con la otra parte.
Primero puedo decir la resolución del contrato que se establece en el artículo 1546 sobre la resolución del contrato, ¿sí? En este caso dice el artículo 1546: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o a la resolución el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Otra opción sería la determinación del precio promedio del mercado, que lo podría establecer, en el artículo 921 lo establece, y la otra acudir a una acción judicial consagrada en el artículo 948 del Código de Comercio. ¿Sí? Mora en el pago del precio, lo podría considerar de esa manera. Nos vamos para el punto 2. El punto 2 dice, la pregunta A: ¿es posible afirmar que el precio pactado en el contrato es irrisorio? ¿Es posible afirmar que el precio pactado en el contrato es irrisorio? Justifique su respuesta jurídicamente. En este caso, para mí sí es irrisorio, porque el precio pactado está por muy debajo de lo que corresponde en el precio en el mercado. Este es muy desproporcional y evidente. La diferencia es drástica. Por lo tanto, la relación entre las partes es comercial y estamos hablando que lo regula el Código de Comercio. La pregunta B del punto 2. Teniendo en cuenta lo precedido y lo establecido en la norma mercantil, ¿es posible afirmar que en el caso anterior no existió contrato de compraventa? Justifique su respuesta. Para mí en este caso no existió contrato de compraventa, puesto que existe una relación comercial y en el artículo 920 dice: no habrá compraventa si los contratantes no convierten en el precio o en la manera de determinarlo. ¿Qué quiere decir en este caso? Que a la falta de un elemento esencial, como es el precio, podríamos decir que no hay contrato de compraventa. Ahora, como existe un precio irrisorio, en este caso, el precio irrisorio se tendrá por lo no pactado. Eso es lo que dice el artículo 920. Y por lo tanto, no se configura una compraventa para este caso. Para el punto 3, puse dos ejemplos sencillos. Dice: lesión enorme. Explique con dos ejemplos cuándo se configura en materia mercantil y concretamente en el caso de la compraventa la lesión enorme, tanto para el comprador, ejemplo 1, para el vendedor, ejemplo 2. Bueno, desde este punto de vista vamos a considerar que la lesión enorme, como su nombre lo dice, existe una lesión enorme cuando se paga por debajo o por muy alto del precio tanto para el comprador y el vendedor. En este caso aplica solo para bienes inmuebles. Mi ejemplo número 1 dice: si el comprador paga más de 2 millones de pesos. Bueno, comienzo. Supongamos que se negocia una casa en el barrio Venecia de Sincelejo, cuyo justo precio es de 1 millón de pesos. El ejemplo 1 es el comprador. Ahora, si el comprador paga más de 2.000 millones de pesos, un ejemplo que pagó 2.200 millones de pesos, se presenta lesión enorme, puesto que el justo precio resulta inferior a la mitad con que se paga. Es decir, que no se puede cobrar más del doble de lo que vale una casa, pues de hacerse se configura una lesión enorme. El ejemplo 2 respecto al vendedor: si la casa se vende en 350 millones de pesos, sufre una lesión enorme, pues se recibe menos de la mitad del justo precio de la casa, y la mitad en este caso sería 500.000 pesos. La casa la estaría vendiendo en 350, estaría por muy debajo de la mitad del valor principal. Por lo tanto, también existe una lesión enorme para ambos casos, como el comprador y el vendedor. Bueno, la pregunta 4 para mí fue un tema interesante sobre el precio irrisorio en los consumidores, puesto que el precio irrisorio se basa más que todo entre comerciantes, entre empresas. Por lo tanto, es fácil de que el Código de Comercio, en su artículo 921, sí regule estos casos. Pero en el caso del consumidor, hablemos que el consumidor lo regula la ley estatutaria, en este caso del consumidor, que es la ley 1480 del 2011. Por lo tanto, tiene muchos privilegios los consumidores respecto a este tema de precio irrisorio, que por lo general la Superintendencia de Industria y Comercio casi siempre le da la razón a esos consumidores y obliga a los empresarios a entregar el bien que el cliente en su momento compró, aprovechándose de esto, y simplemente este punto es como de mala fe
y se aprovechan de eso. En el cuarto punto, la primera pregunta, que es la A, dice: ¿podría hablarse de precio irrisorio en el caso anterior? Justifique su respuesta jurídicamente. En el almacén Los Triunfos, Alberto Pérez encuentra una promoción u oferta que dice 100 cervezas en 10.000 pesos. Lo normal es que cada cerveza tenga un valor de 5.000 pesos. La A dice: ¿podría hablarse de precio irrisorio en el caso anterior? Justifique su respuesta. Bueno, basándome en todos los casos donde el aprovechamiento del producto es evidente por parte del consumidor y que actúa de mala fe, el Estatuto del Consumidor no regula el precio irrisorio. Por lo tanto, en el artículo 4 dice que todo aquello que no regule la presente ley lo regulará la ley comercial y a su vez el Código de Procedimiento Civil, pero en este caso lo regularía el Código de Comercio en su artículo 920. Ahí sí habla del precio irrisorio. Por lo anterior, sí existe un precio irrisorio. Existe un precio irrisorio, aunque los jueces de la superintendencia, como les decía, apliquen siempre el artículo 26 en el Estatuto del Consumidor, que dice que el consumidor siempre está obligado a pagar el precio enunciado. La pregunta B dice: si Alberto acepta la oferta y paga, ¿puede alegar el proveedor la configuración de un precio irrisorio y la existencia del contrato y la inexistencia del contrato de compraventa para no cumplir con su obligación de entregar el producto? Justifique su respuesta. Bueno, jurídicamente el proveedor sí puede alegar la inexistencia del contrato. El Código de Comercio lo establece en el artículo 920, que el precio irrisorio se tendrá por lo no pactado. O sea, como a falta de un elemento esencial como es el precio, no existiría un contrato de compraventa. En el precio irrisorio se opone al precio serio y da: cuando entre y el valor de la cosa que se compra existe una manifiesta desproporción. Eso es cierto, hay una desproporción considerable, tanto que el precio aparece a simple vista como ridículo. En consecuencia, si a falta de precio no hay contrato, o el contrato genera a uno distinto. Por lo tanto, para mí el consumidor aquí estaría faltando el artículo 3 del Estatuto del Consumidor, que dice: por lo tanto, el consumidor debe actuar de buena fe, como lo consagra el artículo número 3. Y eso es cierto. ¿Para qué? Para que se evite que se siga propagando esa equivocación por parte del empresario. Bueno, otra parte que puede alegar el empresario, esto sí lo voy a leer. Uno de los requisitos para que el contrato sea válido en Colombia es que haya el consentimiento de manera mutua entre las partes y que ese consentimiento no esté viciado. Dice el artículo, eso lo encontramos en el artículo 502 del Código Civil. El consentimiento es un contrato de compraventa, está necesariamente ligados a los elementos esenciales en ese negocio, a saber, precio y cosa. El artículo 905 del Código de Comercio: la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a la otra parte a pagarla en dinero. ¿Sí? En consecuencia, se puede concluir que si la voluntad del empresario es vender una cerveza en 5.000 pesos, pero por error publica 100 cervezas por 10.000, entonces no hay discrepancia entre la voluntad y la realidad. Bueno, esta pregunta es muy interesante, la verdad no sabía que era una lesión enorme y me tocó leer y profundizarla. De hecho, hasta en sentencia encontré la respuesta en una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia de casación 10.291 del 18 de julio de 2017. Quería saber primero qué era una lesión enorme. Es una figura jurídica donde se puede rescindir un contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. Dice, en la sentencia, se ha referido a la lesión enorme estableciendo los requisitos bajo los cuales se configura la existencia de dicho vicio en relación a la compraventa, a saber, 1. Que la misma recaiga sobre un bien inmueble, que la diferencia entre los justos precios al momento del contrato sea enorme, es decir, que el precio pagado por el bien inmueble sea menos del doble de la mitad, y así sucesivamente. En este caso me interesaba era esa primera parte.
La pregunta es, ¿se podrá configurarse la lesión enorme en el presente ejemplo? Justifique su respuesta. Para mí no se configura lesión enorme en este caso. Primero porque la lesión enorme recae sobre bienes inmuebles. La bebida de cerveza es una cosa consumible, es una de las clasificaciones de los bienes, por lo tanto es una cosa consumible y por lo tanto no recae lesión enorme sobre la misma. Y la última pregunta, que es la del punto 4, ¿es suficiente que el proveedor, para que el consumidor conozca el precio de un producto, tenga un dispositivo electrónico que con código de barras pueda indicarle el valor del bien? ¿Cómo debería fijarse el precio en relaciones de consumo? Bueno, para mí esta pregunta pues no le voy a dar tanto trámite. Para mí es engorroso yo que estar verificando precios constantemente en un dispositivo de precio. Para mí no es bien. A mí personalmente me gusta que el precio esté visible, publicado a la altura de los ojos, o que por lo menos mi alrededor o todo lo que logra observar la vista, ahí se pueda ver el precio, sea alto o bajo, pero que tenga visibilidad para todas las personas. Para mí eso no es suficiente. Para eso, en el artículo 26 de la ley 1480 del 2011, ahí regula todo el tema de precios. Por lo menos en el parágrafo 1 de ese artículo, los organismos o autoridades encargados de establecer o fijar precios de bienes o servicios ordenan la publicación de las disposiciones respectivas en el diario oficial. Entonces hay supermercados que no tienen dispositivos, pero ellos están organizados por medio de secciones y publican sus precios y casi no hay inconveniente. Y uno consumidor tiene que ser consciente cuando la empresa se equivoca. Por general, a veces mantienen las promociones cuando la promoción ya pasó y eso tiende a confundir a los consumidores. De antemano agradezco esta oportunidad de haber transmitido este parcial. Me gustó mucho. Lamentablemente dejé las cosas para última hora. Darle gracias por este aprendizaje y que tenga una feliz noche, profe.